Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos, y vamos a empezar hablando de lo que significa estar en congregación. En el colegio es por los exámenes que se califica el rendimiento de los alumnos, pero los maestros también toman en cuenta la asistencia y la puntualidad del alumno para determinar la nota. Bien, este es el 23º culto, el primer domingo del 6º mes del año. Te pregunto, ¿a cuántos domingos asististe tú al culto? ¿Cuántos domingos faltaste al culto? Ahora, si la iglesia fuera como el colegio, la pregunta sería, ¿podrías entrar a dar el examen final? ¿O de repente tendrías que ir a la dirección con tus padres por faltarte sin motivo? Hay cristianos y no creyentes que reconocen a Dios, saben de su existencia, pero no siempre están de acuerdo en asistir a la iglesia. Siempre tienen una excusa diferente para no hacerlo. La más común que he escuchado es, pues Dios está en todas partes y no es necesario ir a un lugar para adorarlo. Lo hago en mi casa o donde sea, pero a mi manera. Bien, ¿cómo quieres tú que sea tu asistencia a la iglesia 2020? Yo, la verdad, deseo y espero, aunque parezca medio paradójico, yo deseo y espero que tu asistencia sea como están registrándose los contagios, siempre en ascenso, muchas veces. Y podríamos hacernos una pregunta más. ¿Para qué asistes al culto y a los servicios en la iglesia? Y el punto número 1 es para estar en la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Hebreos 10, 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. En el antiguo pacto, la presencia de Dios estaba representada en el lugar santísimo, y su acceso era estrictamente limitado. Casi todo el pueblo estaba excluido. Solo el sumo sacerdote entraba un día al año y bajo ciertas condiciones. Si quisiéramos hacer una comparación con el con el momento actual, podríamos pensar que si tú tienes que ingresar a determinada institución, a determinado lugar, pues, no sé, primero tienes que pasar probablemente por un túnel, ¿no es cierto? Esos que te fumigan
Luego pasas y de pronto te encuentras con una bandeja en el piso que está con un líquido que contiene seguramente un antibacterias, y sumerges tus pies y tus plantas de tus zapatos están ahí húmedas, y luego pasas a otro espacio donde hay un lugar donde puedes secarlas, un poco secar las suelas de tus zapatos, y luego continúas yendo hacia adelante. Viene alguien y se acerca con una especie de instrumento para medir tu temperatura, y finalmente terminas pasando esa prueba poniéndote un gel, alcohol en gel en las manos. Bueno, así como ahora es relatado, así tan sacrificadamente, tantos pasos, había muchas cosas que tenían que hacer los sacerdotes para presentarse y estar en el lugar santísimo. Con el nuevo pacto en Cristo, todo su pueblo puede entrar al trono de la gracia en todo momento. Jesús lo abrió. Con su sacrificio y su sangre borró la rebelión y los pecados que impedían su acceso. Cuando Cristo fue crucificado, el velo se rasgó en dos. Y dicen los relatos que el velo se rasgó de arriba para abajo. Es como si Dios mismo lo hubiese extendido y cortado y partido. Y esto significó que el camino hacia Dios quedaba abierto a través de su sacrificio en la cruz. Cristo ha quitado el velo entre Dios y su pueblo. Ese sacrificio hoy lo recordaremos en la Santa Cena. El camino que lleva a la presencia de Dios es nuevo. No es el anterior, es el que estaba designado por los sacrificios de animales, en los que había que llevar algo para presentar por culpa de tu pecado. Esa era una manera de reconocer que había pecado en tu vida y que existía una separación entre el adorador y Dios. Había que hacer un sacrificio sangriento, pero había una particularidad en eso. No podía cambiar el corazón del hombre. Es decir, por muchas veces, por una enorme cantidad de animales que se sacrificaran, ninguna persona podría ser transformada en su esencia de pecado. El camino que Jesús abrió no es un callejón sin salida. Dice la palabra de Dios que es nuevo y es vivo. Ahora, la perfecta obediencia y el sacrificio de Jesús componen la nueva forma de acercarse a Dios. Fue claro lo que Jesús dejó dicho. Y fue claro porque esta es una expresión que forma parte de uno de los 7 yo soy del Evangelio de Juan. Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces está habiendo una referencia clara hacia Él mismo. Yo soy el camino, ese camino vivo, ese camino abierto por el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es el camino. No es la religión, no es ni siquiera una doctrina, es una persona, es Jesucristo, nuestro Señor. Y puedes acercarte con fe. Y no tiene nada que ver con la cantidad de fe que tú quieras demostrar, sino con el objeto de tu fe, es decir, en quién está afirmada tu fe. Es creer en la obra de Cristo. Una obra perfecta, un sacrificio único, suficiente para cambiar y transformar el corazón del hombre. Pero ese es creer en la obra de Cristo es único. Porque a veces la fe puede estar puesta en algo equivocado. Puedes poner tu fe en alguna persona y lógicamente quedar defraudado. La verdadera fe es recibir
al Señor Jesucristo como Salvador. Juan 1, 11 y 12 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no los recibieron. Mas a todos los que los recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Jesús no te pidió como muestra de fe dar un salto al vacío. Él te ha dado conocimiento, entendimiento, ha puesto su espíritu en ti para que sigas sus mandatos con raciocinio. Es una fe consciente, plena de entendimiento. Es una fe que puedes comprenderla, que puedes compararla con cualquier otra cosa racional y vas a encontrar que es mucho más racional que cualquier cosa lógica del ser humano. Pero tiene un ingrediente único y vital. El apóstol Pablo lo manifestó a través de la carta a los Romanos, en el capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay cómo discutir la forma en la que la fe se activa. Se activa en contacto con la palabra de Dios. Mientras más lees, más entiendes, más crees, con plena certeza. Más difícil es que las dudas aplaquen tu fe. Y Dios ha establecido también un fundamento para tu fe. En 1 Corintios 3, 11 nos dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Puedes apoyarte en ese fundamento, en ese conocimiento, y la fe es la que te coloca allí. La fe es acción basada en el conocimiento de Cristo. Es declarar que es tu Señor y Salvador. Pero además del libre y total acceso a la presencia celestial de Dios, tienes en Cristo al gran sumo sacerdote que te representa e intercede por ti ante Dios. El verso 21 lo dice. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¡Qué enorme privilegio es tener un abogado ante el Padre! Claro que lo vas a necesitar, claro que yo lo necesitaré. Y es Jesucristo el justo, que está en su trono e intercede por ti, intercede por mí. Jesucristo es majestuoso, sublime, glorioso, lleno de gracia y misericordia hacia ti, porque sabe que eres un hombre frágil y débil por tu naturaleza humana pecaminosa. Solo su grandeza te da la confianza suficiente, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda a través de la carta a los Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cristo, el maravilloso y gran sacerdote, vive eternamente e intercede por ti, y puedes entrar con plena libertad, porque Él está en el lugar donde quiere que tú estés. Tú puedes hacerlo según cómo esté tu relación personal con Dios. No depende de Él. Él ya lo hizo. Él ya hizo todo lo necesario. Vino a la tierra, tomó la forma humana, enseñó y dejó claro que Él era el Cristo. Muchos seguramente dudan, muchos en ese tiempo también dudaron, pero Él lo dejó claro.
y siguió los designios que habían convenido con el Padre. Fue a la cruz. Se sacrificó por ti, por mí, por todos sus hijos. Entregó su vida hasta la última gota de su sangre. Corrió a través de la cruz del madero y murió, cargando sobre sí tu pecado, el mío y de toda la humanidad. Y fue enterrado. Pero no quedó ahí, porque al tercer día, un domingo, como el día de hoy, no en fecha, sino simplemente como día alegórico, un día domingo, él ya no estaba en la tumba, no lo había podido contener la muerte, no lo había podido retener el sepulcro, y venció, y resucitó. Y después de estar con sus discípulos durante un poco de tiempo, regresó al lugar de donde había venido, y está a la derecha del Padre. Y Él está ahí, esperando por ti, porque desea abrazarte y que tú lo abraces. Y yo quisiera, ya que llegue ese momento de poder hacerlo y encontrarme con Él. Y yo sé que no podré, por muchas palabras que diga, expresarle el agradecimiento que tengo de haber entregado su vida para que mi vida sea transformada, para que mi vida tome otro sentido, para que deje completamente la vida pecaminosa en la que me encontraba y para que pueda servirle y pueda honrar su santo nombre. Pero Él lo hizo todo. Mi participación es haber sido obediente a la fe que Él puso en mí, haber creído en que esa obra fue perfecta y que cuando empezaron a ver las transformaciones en mi vida, he dejado de resistirme y he empezado a hacer lo que Él quería. Cristo, el maravilloso y gran sacerdote, vive eternamente e intercede por ti. Puedes entrar con plena libertad. Puedes estar ahí porque Él está en el lugar donde quiere que tú estés. Dice el Salmo 24, 3, 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. No es coincidencia, es que toda la palabra de Dios es de una misma inspiración, porque podemos leer en el pasaje que hoy nos está llevando y conduciendo a través de esta enseñanza. En el verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El Antiguo Testamento y el Nuevo te dan referencia exacta de cómo te puedes tú presentar delante del Señor. No es que había una manera antes y hay otra ahora. La forma en la que tú puedes presentarte es la que ha asignado Dios mismo para ti. Antes era difícil. Ahora el Señor Jesucristo, con todo el sacrificio que Él realizó, pues te lo ha puesto prácticamente al alcance de ti. Y tu boleto de acceso, dice Hebreos 10:22, es un corazón sincero, honesto, fiel, un corazón confiable, comprometido y sin engaño.
Un corazón sincero que no oculta nada ante Dios, que no quiere impresionarlo. Un corazón sincero es algo que te mueve a acercarte a Él y pensar, ¿cómo voy a querer estar delante de Él con simulación si Dios conoce mi corazón? ¿Cómo voy a querer tratar de impresionarlo con mis cosas, con mis obras, o con de repente un montón de lágrimas? Si Él sabe lo profundo de mis pensamientos, de mis sentimientos, Él conoce mi corazón. Por eso cada vez que tú te acerques al trono de la gracia, en la libertad que el Señor Jesucristo te dio, tienes que orar sinceramente. No hagas vanas repeticiones de palabras clichés, de palabras que has amontonado en tu entender cristiano. Manifiéstale con sinceridad. Son muchas las oportunidades en que me he encontrado con alguien y hemos hablado por teléfono, porque ahora están haciendo uso de la comunicación telefónica a través del internet. Y cuando les digo, oremos, y me dice, pastor, ore, por favor, y le digo, y quiero que ores tú también. Y me dice, ¿qué voy a decir? Lo que está en tu corazón. Si tu corazón es sincero. Si no tienes nada que ocultarle a Dios. Dile todo lo que sientes. Y sigue diciendo que debería ser en plena seguridad de fe. O sea, con un corazón sincero tienes fe evidente. Claro. Tienes la seguridad de la eficacia del sacrificio de Cristo. Sabes que puedes acercarte a Dios en base a la obra del gran sumo sacerdote y no en base a tu justicia. No calificando tus propios logros o tus méritos. Con plena seguridad de fe. Que Él es el que hace todo perfecto. ¿Vas a poder acercarte a Dios con dudas? ¿Te vas a presentar delante de Él para decir, mira Dios, por si acaso estoy viniendo? Hoy quiero mostrarte mi situación. No sé si en realidad tú podrás hacer algo al respecto. Dice que deberías estar con el corazón purificado de mala conciencia. Corazón limpio del pecado por la sangre de Cristo, no tiene arraigada la maldad. Está purificado en lo íntimo. ¿Acaso alguien podrá creer que es posible acercarse a Dios con maldad en su corazón? ¿Habrá alguien que pueda orar y decirle, Dios, quisiera que esta pandemia de una vez la agarre a esta persona que tanto daño me causa? ¿Habrá alguien que pueda pedirle a Dios que haga caer fuego del cielo sobre determinadas personas para dar fin con ellas? ¿Tú crees que habrá alguien que pueda sacar de su corazón la maldad que tiene y presentársela delante de Dios para decir, úsala, Señor, para mi enemigo, que es con el que duermo? El Señor Jesús lo dijo claramente en Lucas 6:45. El hombre bueno saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y pueden decir ustedes amén allá en la casa. ¿De qué habla tu corazón? ¿En qué estás pensando constantemente? ¿Qué sentimientos, qué emociones, qué reacciones suben de tu corazón a tu mente y te ponen en la alerta para
activarte contra alguien o más bien a favor, aunque eso represente algo contra ti. Puedes acercarte confiado delante del Señor porque Cristo te ha limpiado de todo pecado y ha quitado la culpa que te impedía llegar a la presencia de Dios. La condición, la llave, la cuarta vuelta es el con el cuerpo lavado en agua pura, limpio espiritualmente. El cuerpo es la expresión visible de la condición del corazón. Eres limpio, diariamente lavado por la palabra de Dios. Eres limpio y te presentas limpio y te mantienes limpio por la palabra de Dios. ¿Estás verdaderamente en contacto frecuente con los textos bíblicos? Es decir, ¿estás en los lugares donde se está predicando la palabra de Dios? ¿Estás en la comunidad cristiana de restauración, en las reuniones que se realizan y te compete a ti estar allí todos los días de la semana? Y no te digo que hay hermanos que se están sacrificando por estar en esas reuniones para dar los temas. Todo lo contrario. Para ellos es un placer, es un honor. Disfrutan haciéndolo. Sufren cuando tú no estás. Se apenan. No porque se sientan defraudados, sino porque saben que esa enseñanza de ese día y de la forma en la que se planteó, nunca más se la podrá volver a dar. Podremos volver a leer el texto, podremos volver a reunirnos los mismos, pero jamás las expresiones que se han vertido ese día podrán ser las mismas. Y no se graban esas reuniones. Yo sé que te bañas todos los días. Y te baña, te lava, te limpia diariamente la palabra de Dios. Pablo dijo en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entrar al santuario para acercarse a Dios requiere limpieza. ¿Te acuerdas que te dije que había ciertas características para entrar en el tiempo antiguo? En el tiempo de ahora también las hay. Requiere limpieza, porque implica cercanía y comunión con Él. La limpieza es estar limpio de pecado. Él te limpió, pero tú te vuelves a ensuciar y necesitas volver a limpiarte. Tú estás limpio por la obra de Cristo, pero en el andar de tu vida, la contaminación del camino por donde vas ensucia tus pies. Necesitas limpiarte con la confesión personal de tus pecados, para que se restaure tu intimidad con el Señor. Seguramente puedes recordar fácilmente que es lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eres su hijo y como tal puedes ir al Padre con confianza y libertad de palabra. Recuerdo haber leído en un devocional reciente una explicación muy sucinta del Padre Nuestro. Y dice, la palabra con la que empieza esta oración es Padre. No es Dios Todopoderoso, no es Creador del cielo y de la tierra. Padre, eres su hijo.
Él te ha dado la confianza para que te acerques y le digas, Padre, con respeto, con amor, con temor. Mucha gente a mí me pide que ore por ellos. Bueno, está bien, claro que me gusta hacerlo. Pero todos los creyentes tienen acceso a Dios. Tú tienes tanto derecho a entrar a la presencia de Dios como yo, o como cualquier otro cristiano, porque venimos por ese camino nuevo y vivo que es Jesucristo nuestro Señor. Es interesante cómo te transforma la vida el solo hecho de saber que tienes la posibilidad de estar delante de Dios. Vean ustedes lo que pasó en Lucas 24, 52 y 53. Dice, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pues nada mejor para este grupo de discípulos que después de haber tenido ese encuentro final con el Señor Jesús en la tierra, decidieron pasar la mayor cantidad de su tiempo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Cuando tú tienes la posibilidad de tener ese encuentro personal con Dios, no hay nada que te anime, nada que te emocione más que encontrarte con un hermano. Ojalá quisieras que ese día fuera domingo y estar reunido con él y poder estar otra vez en el culto. Por eso la pregunta de esta mañana es, ¿para qué asistes al culto y a los servicios en la iglesia? Y el punto número 2 es para permanecer firme en la esperanza. Hebreos 10, 23 y 24 dice, mantengámonos firme, sin fluctuar. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La fe incluye esperanza, porque ves lo que no es como si fuera. Acércate a Dios, pero mantén firme la esperanza que profesas, porque tienes una esperanza que es para el futuro. Qué maravilloso, qué precioso es que te acerques a Dios con plena certeza de fe y que mantengas firme la confesión de tu fe, porque esa esperanza está basada en la fidelidad de Dios. Puedes mantenerte firme en tu fe cristiana y en lo que haces por causa de esa fe, sin vacilar, sin desviarte, sin inclinarte a nada más, porque reconoces el señorío de Cristo en tu vida y porque reconoces el poder absoluto de Dios. La fe está unida a la esperanza y la fe en el Señor te da esa esperanza firme en el futuro. Y en todas las cosas que verás, cuando Dios disponga que así suceda, la esperanza que tienes está relacionada con las cosas futuras y con nuestro glorioso Señor Jesucristo. Cuando tu esperanza descansa en la fidelidad de Dios y puedes confiar en Él, Él es el único fiel a todo lo que ha prometido. Y entonces sí te puedes aferrar a esa esperanza sin duda y permanecer fiel al Salvador. En otras palabras, sabes que lo que va a venir está bajo el dominio y control de tu Señor. Y sabes que si tú te aferras a las promesas de Él y a la esperanza de que Él hará lo que tiene que hacer, pues puedes estar en paz. Y entonces puedes asumir lo que dice el verso 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras.
Estimular es incitar, animar con viveza a la ejecución de algo. Y el estímulo en este caso es incitarte al amor y a las buenas obras. Si nos tomas en cuenta a todos en la iglesia, tu caminar cristiano no es en soledad o aislamiento, sino en comunidad como parte de la familia de Dios. Alguien que está en ese lugar está lejos de ver a los hermanos para encontrarles defectos o errores. Alguien que está en esa situación está lejos de estar juzgando la actitud y el comportamiento de los demás. Alguien que está en esa condición está feliz de estar con los demás. ¿Por qué? Porque está ahí para estimularlos a tener amor y para estar comprometidos en hacer buenas obras. El compañerismo cristiano te ayuda a mantenerte firme y a crecer en tu relación con Dios. Y no lo puedes separar de la relación con tus semejantes. Es algo que no puedes desunir. ¿Amas a Dios? Amas a tu prójimo. Estás íntimamente vinculado, amando a Dios, pues vas a estar íntimamente vinculado, amando a tu prójimo. Primera de Juan 4:20 lo dice con claridad. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que ama a su hermano, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Parece una cosa lógica. Y es muy lógico. Muchas parejas con las que tuve posibilidad de hablar a lo largo de mi vida cristiana dicen, tuvimos una relación lejana porque viajó, porque tuvo un posgrado, porque por el trabajo nos distanciamos. Y no fue fácil. Es más, me casé con otra persona. Entonces no puedes decir, yo tengo una relación lejana con Dios y lo amo. No puedes creer que si no estás muy cerca de tu Señor, vas a querer que tu amor vaya creciendo. Si entre dos seres humanos eso no puede suceder, difícilmente va a suceder con Dios. El acercarte a Dios, ese considerar a los otros, va a fomentar en ellos el amor y las buenas obras. Y el amor fraternal de esta consideración mutua se va a mostrar en buenas obras. Va a florecer el amor. Acercándote a Dios, vas a tomar en cuenta a los demás y va a estar vinculada esa consideración al amor y a las buenas obras. El amor que tienes a Dios te lleva a buenas obras. No es una teoría solamente, sino que todas tus obras de servicio animan a los hermanos, porque saben que haces con amor sincero y que les estás sirviendo honestamente, porque realmente los amas. Y no eres alguien que solamente les dices lo que deben hacer. No es que estás aconsejando únicamente, sino que verdaderamente muestras que sientes amor por ellos. He descubierto yo, con el correr del tiempo como pastor, que las personas que siempre asisten a los cultos,
que siempre están en las reuniones ministeriales, que permanecen en comunión con sus hermanos, son personas con menos problemas que el resto. ¿No crees? Dirás, no, igual tenemos problemas. Claro que igual tienen problemas. No dije que no tuvieran. Dije que tienen menos problemas, o que de repente pueden manejarlos mejor. O tal vez pueden manejarlos mejor. Alguien que está separado, aislado, abandonado de sí, y no busca la unidad con los demás. ¿Se acuerdan ustedes la semejanza que alguna vez han debido escuchar? Porque esta es una ilustración muy antigua, muy conocida. Cuando uno hace parrilla, prepara carbón. Y ahí está el carbón encendido, y son varios trozos de carbón. Y dice, si tú separas uno de los trozos de carbón a un costado, al poco tiempo, ¿qué le pasa? Se apaga. Los otros están vivos, al rojo vivo, ardiendo, bien motivados, quieren cocinarse todo lo que aparece ahí arriba. Pero el otro que está solito, el que está allá alejado, necesariamente se enfría y se apaga. Un cristiano que está firme en Cristo se motiva con mayor facilidad para trabajar en la obra del Señor. Es más fácil que se sienta animado en trabajar por algo en la obra de Dios que el que no está firme en su intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el que no está firme en su intimidad con Dios está preocupado en sus quehaceres humanos. El que está firme en su relación con el Señor sabe que sus quehaceres humanos vienen como consecuencia, como yapa de bien hechos por haber estado en una buena comunión con el Señor. ¿Qué estoy parafraseando? Ustedes primero busquen el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que los paganos, los que no conocen al Señor, están preocupados: ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Con qué me vestiré? Esas cosas vienen por añadidura. Si estás dentro de la congregación, te vas a motivar más en trabajar por la obra de Cristo, y las cosas comunes de tu trabajo, de tu vida, de tus preocupaciones, pues van a estar solucionadas como por yapa, como una yapa. ¿No crees? Haz la prueba. Es que pasa que cuando asistes a las reuniones de la iglesia, puedes entender con mayor exactitud el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para la iglesia, y vas a entender con mayor claridad tu responsabilidad para con tu familia. Aprenderás a ser un buen empleado, aprenderás a ser un buen mayordomo, aprenderás a ser un mejor padre, un excelente hijo, un perfecto marido, una perfecta mujer, esposa. Aprenderás a través de estar en comunión y aprendiendo la palabra de Dios a vivir la vida que Cristo te vino a dar. Y seguimos con la pregunta de esta mañana: ¿para qué asistes al culto y a los servicios en la iglesia? Probablemente sea una pregunta que te la hagan a ti. ¿Para qué vas allá? Y ya tienes 2 puntos y puedes responderle uno más: para estar en congregación. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es estimular al amor y a las buenas obras?
Son las dos marcas del verdadero cristianismo. Los cristianos siempre son juzgados por sus obras, no por su fe o por su doctrina. Nadie casi los acusa por eso, sino por lo que hacen. Nadie dice, oh, qué gran doctrina tiene aquel. Todos dicen, mira su comportamiento cómo es. Ah, si es cristiano así yo no quisiera ser. No dicen, sí saben en qué versículo se encuentra tal expresión de Jesús. No. Ellos miran lo que haces. Creo que fue el miércoles o el viernes, no recuerdo bien. Pero apareció un mensaje de esos de los grupos pastorales en los que estoy. Y era un cuadrito que decía, más o menos, que el 10% de lo que la gente en común lee de la Biblia, ¿no es cierto?, es un 10% lo que la gente lee de la Biblia. El 90% es lo que lee de ti. Quiere decir que toda la extensión de la palabra de Dios, la gente la busca en un máximo 10%, pero la encuentra en un 90% en ti, en tu comportamiento, en tus actitudes, la lee en ti. ¿Cuánto amor práctico has dado? ¿Cuán lejos has ido para ayudar a algún menesteroso, decepcionado, que necesita palabras de ánimo o una mano de apoyo o ayuda económica? ¿Hasta dónde has ido? Podría preguntarte, ¿cuánto sacrificio has hecho? Esa es la prueba final. ¿Cómo consigues esto? Y vas a sentirte de repente animado a hacerlo. Primero, no dejando de congregarte. Porque en las reuniones cristianas puedes oír de nuevo los principios de la fe cristiana. Esos son los que te animan al amor y a las buenas obras. Y todos los demás te animan al amor y a las buenas obras. Muy simple, estaba yo en una reunión ministerial de pastores el día miércoles, obviamente online, y alguien de ellos dijo, he recibido una donación de una cierta cantidad de latas de leche. Bueno, en el momento mismo, dos le dijeron, nosotros tenemos tales ministerios, por favor vamos a ir a recoger. Les digo, no, yo se los voy a llevar. Ni siquiera tienen que ir a recogerlos, yo les voy a llevar. Y cuando yo pasé por el filtro de la congregación, pues no faltaron hermanas que me dijeron, por favor, pastor, hay personas que conocemos y con nombre y apellido estarían dichosas de recibir ese donativo de leche. Es en las reuniones cristianas donde encuentras ese deseo de hacer las cosas. Porque oyes los principios. Ama a tu prójimo. Si necesita tu camisa, dale, no solamente tu camisa, tu capa más. Y entonces vas a ver otras vidas. Y vas a ver el poder de aquel a quien alabas y sirves en medio y transformando esas cosas. Y haciendo que esos hijos suyos activen. Que hay que llevar a este alto, una hermana me dijo, tengo que llevar a este alto, ni siquiera se asumió como una tarea general. Pues yo voy a ver cómo lo hago. No es ahora que hago, ya sé que hay que hacer lo bueno, pero yo voy a ver cómo hago. No tengo auto, pero veré cómo me financio uno. Dios transforma y cambia a los hombres en todas partes, por medio de sus hijos que están en congregación. ¿Cómo podrías enterarte? ¿Cómo podría haberme enterado yo que había un donativo si no estuviera congregado ese día miércoles en ese grupo de pastores? Por casualidad, probablemente me habría enterado. O después de que ya han dispuesto de todo aquello.
reunidos así en congregación es para animar los unos a los otros a amar y a hacer buenas obras. ¿Entre nosotros? Seguro que sí, pero es más a los necesitados, a los que están ansiosos de ver a Dios en sus vidas y que no hay quien se los presente, y que tal vez tienen una buena situación, un buen trabajo, tal vez viven en casa propia y no tienen enfermedades, pero no tienen a Cristo en su corazón. Puedes conectarles y darles el link, lenguaje actual. Les puedes dar el enlace para que se conecten y el domingo vean este culto. Porque los servicios cristianos son para oír la palabra de Dios. Les puedes dar el link de la reunión de mujeres, de varones, de jóvenes. El del estudio bíblico. Les dices, ¿quieres saber de las profecías? Las que se están cumpliendo y las que van a cumplir, pues anda, inscríbete a esto, entra a este link y escucha solamente. No tienes que hablar, solo escuchar. Y si estás con algunas situaciones en tu familia, pues toma este. En este link puedes estar. ¡Qué fácil es ahora! ¡Qué fácil es ahora! Antes tenías que ir hasta su casa, recogerlo, traerlo y de repente si le hacía frío no iba a salir y te ha hecho perder la reunión a ti también. Ahora le pones un enlace y oras para que verdaderamente esa persona quiera oír. Los servicios cristianos son para oír la palabra de Dios, para que llegue con poder al corazón y para compartir los unos con los otros los resultados. ¿Cuántas hermanas, cuántos hermanos me han hablado para decirme la reunión del otro día, sin mencionar qué era? Realmente ha sido de gran bendición para mí. Y yo digo que cualquier reunión de la semana de la iglesia, de la comunidad cristiana de restauración, son de bendición para tu vida. Las reuniones de la iglesia te alientan, te estimulan al amor y a las buenas obras. Una de las primeras indicaciones de falta de amor por Dios y por el prójimo es cuando te alejas de los cultos y de las reuniones de la iglesia. Si dejas de asistir a las reuniones de la iglesia, lo único que estás haciendo es mostrar egoísmo, porque solo piensas en ti mismo, y no en el Señor ni en tus hermanos. Ya les he dicho muchas veces que no hay lugar para los llaneros solitarios en el Evangelio de Jesucristo. La Biblia enseña que su pueblo es una comunidad de creyentes. No dejes de congregarte, dice. Y no pretextes para decir, sí, es que asisto a la reunión de las mujeres y ahí está, y estoy congregada ahí. ¿Suficiente es para ti eso? ¿Una comida a la semana es lo que tú tienes en tu dieta? ¿O te alimentas diariamente? No te busques excusas para decir, para mí es suficiente el escuchar la prédica y nada más. No me interesan las alabanzas, no me interesa ni las oraciones, ni nada. Pongo justo el rato que empieza la prédica. Es más, pido el audio de la prédica para escuchar solamente eso. No, y en este caso no se trata de que tengas una ausencia ocasional, esporádica. ¿Qué puede suceder? Algo excepcional. El escritor de la carta a los Hebreos no estaba hablando de algo que impida temporalmente asistir. Ahora inclusive, probablemente, sea mucho más fácil que antes que en los hospitales estén escuchando la palabra de Dios, de nuestra iglesia, porque alguien les ha pasado el enlace para hacerlo. Y de paso,
como está movido por el amor a las buenas obras, tal vez inclusive hasta les ha comprado crédito para que puedan escuchar, al menos ver el culto del domingo. Y aún desde el hospital se pueden conectar vía el internet a todas las reuniones. Así es que lo que antes era imposible, ahora está al alcance de tus ojos. De los ojos de alguien que está en el hospital y que tú amas. Qué interesante. Qué interesante. Pero el escritor a los hebreos no estaba escribiendo de ausencias ocasionales, sino de algo que se hace un hábito, una costumbre, de un alejamiento continuo. Dice que para hacerse un hábito se necesitan 15 días. Con que no vayas a dos cultos, ya está. Ya no necesitas ir a ninguno más porque ya te has creado el hábito de no ir. Estaba hablando de gente que tenía por costumbre ya no ir. Imagínate ahora cómo podría manifestarse ese escritor a los hebreos cuando no tienes ni siquiera que salir de tu casa para estar reunido con la iglesia. Es cierto que no tienes sus manos para saludar y darles la mano, o su abrazo para recibir uno de ellos. Es cierto que va a pasar un tiempo para que eso suceda todavía, pero no pierdes el placer de estar con ellos y encontrarte y hablar por lo menos un instante y saber que están ahí y escuchar sus voces. Y mucho más ahora que hay medios en los cuales el video está haciendo que podamos vernos, como yo lo hice con esos pastores el día miércoles, verlos a la distancia, pero verlos. Tampoco nos dice por qué no asistían, o sea, qué hacía que se cree semejante costumbre. Estoy asumiendo que de repente podría haber una persecución, por eso no iban. O de repente sus propios familiares eran los que los acosaban y no les dejaban ir. ¿Quién sabe? Tampoco de repente no eran aceptados en su propia sociedad, en su propio círculo de personas, si sabían que se estaba congregando. O para el otro lado, tal vez eran soberbios y no querían mezclarse con gente de menor valor. O tal vez egoístamente no querían animar a otros. No dice las razones por las cuales hay los que no querían congregarse en ese tiempo. Porque hay algunos que no se congregan por motivos muy increíbles. Tan increíbles que ni ellos se lo creen. Cuando ellos empiezan a explicar, ¿por qué no te he podido ver en el culto? ¿Por qué no has asistido a la reunión ministerial de esta semana? Ni siquiera ellos se creen lo que están dando como explicación. Y no saben lo que se pierden. En las reuniones de la iglesia los creyentes se animan por la presencia del Espíritu Santo, por el estudio y la aplicación de la palabra, y por el aliento mutuo a seguir adelante en la fe y dar testimonio a pesar de los conflictos y las dificultades. Un cristiano que es guiado por el Espíritu Santo asiste y persevera en las reuniones de la iglesia, porque si sabe que si se mantiene separado de los demás, jamás podrá ser estimulado al amor y a las buenas obras. Quiere decir, en el fondo de su corazón, el amor de muchos se enfriará y las buenas obras dejarán de haber. ¿Escuchaste esa expresión? Es uno de los motivos por los cuales el mundo en este momento está sufriendo lo que está sufriendo.
A la gente no le interesa amar a los demás, cuidar de los demás, precautelar por la seguridad o la salud de los demás. Y por lo tanto sus actitudes no son buenas. El amor de muchos se va a enfriar. Yo quiero animarte a decirte que por más problemas que tengas, por más conflictos que se presenten o hayan diferencias o situaciones difíciles que estés atravesando, nunca vas a estar mejor que dentro de la congregación en la familia cristiana. Debes ser fiel en congregarte en los cultos de la iglesia, en las reuniones ministeriales y en animarte con los demás contra las cosas temporales y pasajeras. Yo escucho cuando estoy ahí esperando que inicie la hora de empezar la reunión, cómo entre hermanas, entre hermanos se hablan y comparten cosas y se animan. Hasta es común escuchar de cosas que son, digamos, bajo un mismo denominador común, en una enfermedad, en una situación particular, pues pueden comentar y pueden complementar sus conceptos. Qué hermoso es que eso suceda todos los días de la semana en diferentes grupos de hermanos. Mucho más ahora que estamos viendo que se acerca cada vez más el día de la venida de Cristo. Tú debías preguntarte esta mañana, ¿cómo sería la iglesia si todos estuvieran tan comprometidos y fueran tan fieles como soy yo? ¿Cómo sería la iglesia? ¿Vacía o victoriosa? Tú eres el que haces la diferencia. ¿Cómo te estimulas al amor y a las buenas obras? Con una conciencia pendiente del tiempo, dice Hebreos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese día es el regreso de Jesucristo por su iglesia. La maldad es más sutil y es más difícil ver la diferencia entre verdad y error, malo y bueno, correcto y equivocado. Las mentiras engañosas, las voces acusadoras, tienen a todos impregnados e infiltrados con falsedades que niegan la verdad de la palabra de Dios. Por eso necesitas juntarte más y animarte con otros para compartir la vida en Cristo, para dejar de pensar en esas cosas que te están permeando, para dejar de asustarte con todo lo que te quieren asustar. Necesitas estar más unido con tus hermanos para compenetrarte más de lo que el Señor dice para ti. Si hay una ocasión en que los creyentes necesitan reunirse, esa es hoy. Y en vez de desperdiciar el tiempo, debemos reunirnos con amor alrededor de Cristo y de su palabra. Necesitamos estudiar la Biblia juntos. Yo estoy convencido que Dios otorga más a las personas en grupo que a individuos solos. Sé que es bueno que estudies. Y dirás, no he encontrado un grupo en el cual puedo estudiar. Voy a estudiar solo. Está muy bien. Pero sé que cuando hay un grupo y todos hablan y de todos salen ideas, el Señor se está manifestando a través de ellos para ti. Por eso una de las razones por las que me gusta enseñar las Escrituras es porque Dios no me permite crecer en el conocimiento de su palabra a no ser que la comparta con ustedes. No dejemos de reunirnos. Si hay un estudio bíblico en la iglesia, asegúrate de asistir. Ora, pídele al Señor que organice tu agenda, porque tiene un beneficio para ti que no vas a tenerlo si estudias la Biblia por ti misma. Y dice el verso 25, y cuanto más veis que aquel día se acerca. Para el pueblo judío, el día que se acerca era el día que el templo sería destruido. Eso ha ocurrido en el año 70 después de Cristo. ¿Dónde se reunirían si el templo sería destruido? Miren, los creyentes se reunían en el templo.
Allí estaban en el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo. No estaban en una casa, estaban en el templo. Pedro y Juan iban al templo, dice, cuando se encontraron con el cojo de nacimiento en la puerta de la llamada Hermosa. A nosotros este versículo nos ruega encarecidamente: no dejen de congregarse, ahora que se acerque el día en que no tendrán un lugar para reunirse. Y es cierto. Y es cierto. Y la iglesia empezó a reunirse en hogares privados. Y la iglesia empezó a congregarse en las casas. Pero no por eso perdió el hábito de congregarse entre todos. Nadie puede congregarse solamente en su casa y creer que eso está bien. No dice congrégate en las 4 paredes de tu habitación y ahí estás feliz. Congrégate con los hermanos en Cristo. No sabemos si hoy será el último día que estemos reunidos. Una enfermedad, un accidente, un cambio de trabajo, la muerte, son cosas que podrían pasarnos y no volvernos a congregar como lo hacemos y podemos hacerlo ahora. No dejes de congregarte para que no se te haga costumbre como a muchos. Con mi asistencia al culto, estoy dando testimonio de que sigo las enseñanzas de Cristo. No me congrego para ganar puntos, ni para ser reconocido como buen cristiano. No me congrego porque vivo en el barrio o porque soy el pastor. Me congrego porque esa es la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor amado, Padre y Dios nuestro, al reconocer que muchas veces hemos dejado de congregarnos porque hemos dejado de sentir el deseo de hacerlo, nos da vergüenza, Señor. Reconocer que hemos dejado de tener el fervor por estar con otros hermanos reunidos en los ministerios semanales, pues nos da pena haber desperdiciado ese tiempo. Qué lamentable, Señor, que muchas cosas de este mundo, muchas situaciones de esta vida, nos hayan privado del privilegio de escuchar tu palabra durante esta semana pasada. Queremos pedirte, Señor, muy especialmente hoy, que tú muevas nuestros corazones a volver a ti otra vez, a encontrarnos nuevamente en ese gran momento que representa la congregación de tu iglesia. Queremos, Señor, que cada día que nos vayamos a encontrar, pues sea una gran ocasión de júbilo y de alegría, y que disfrutemos de cada cosa que suceda en ese lugar donde estaremos congregados. Gracias, Padre, por el corazón de todos aquellos tus hijos que no pierden el ánimo de congregarse, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Bendícelos, Señor, con provisión perfecta, material, espiritual, física, de salud y de paz. Gracias, Dios amado, por esta reunión de este día. Abrimos nuestros corazones porque hoy tendremos Santa Cena y podremos también encontrar una razón más para decir qué bueno que vine a esta congregación. Qué bueno que estuve presente en esta ocasión. Te damos gracias, Padre, por esta semana y nos encomendamos en el nombre de Jesús a seguir con este culto hasta su culminación, bendiciéndote y alabándote. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.